firma digital. Tenemos aquí un aspecto de governance que me gustaría tratar, que son los riesgos emergentes. Y aquí también los profesionales de ciencias económicas tienen mucha tarea que hacer, porque la inteligencia artificial nos obliga a ser agnósticos. Nos obliga a ser agnósticos porque el ser humano también está detrás. Y el ser humano puede cometer errores. Puede ser inteligencia artificial de baja calidad. Tenemos el caso de un banco que ha hecho una campaña de asignación de créditos proyectando que los clientes iban a pagar esos créditos, y hubo un error en el diseño y asignaron créditos que nunca se cobraron. Entonces, un error en una inteligencia artificial, digamos, en ese caso es un costo económico. Imagínense que podría ser con inteligencia artificial que se aplique a temas médicos, el impacto que puede tener. Son riesgos que hay que tener controlados. El tema de algoritmos es un tema muy complejo, porque el sistema opera como una caja negra en muchos aspectos, que no es tan negra, pero bueno, hay que abrirla, y abrirla es costoso, es complejo, y hay que tener técnicas especializadas para poder establecer los estímulos que permitan validar esa información y que funciona correctamente. Tenemos el problema de los datos y de la privacidad. Hay los datos en general, digamos, hay que hacer un análisis de impacto desde el punto de vista de la privacidad, porque hay datos que no necesariamente, digamos, necesitamos abrir, y ahí se trabaja con el concepto de anonimización, o, digamos, un enlace que no permita vincular con la persona titular de ese dato. Después, distintos usos de la inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones, a veces son pseudo fintech. Ha ocurrido en España. Hay negocios, digamos, financieras de usura que, vendiendo un concepto disruptivo, se han montado como una fintech. En realidad no era ninguna fintech, simplemente era una financiera que cobraba unas tasas siderales, y en 3 meses recuperaba el capital, pero cobraba 12 meses de cuota. Y recibieron un fallo del Tribunal Supremo donde establecieron un tope a las tasas para ese tipo de casos donde las cláusulas eran nulas. Luego tenemos el problema de la influencia que ejerce la inteligencia artificial, y esa influencia es un poco lo que ocurría en las primeras épocas de la informática, cuando hoy veía un papel impreso por computadora y decía palabra santa. Y eso pasa un poco con la inteligencia artificial, que vemos algo resuelto por inteligencia artificial y pensamos que está bien, y en realidad tiene que haber un ser humano detrás que tenga criterio para validar si eso está bien realmente. Tenemos cantidad de ejemplos de sesgos, de sesgos o de errores, por ser una minoría. Ha ocurrido mucho en Estados Unidos. Gente que ha sido arrestada simplemente por el color de su piel, porque un sensor de reconocimiento facial lo veía peligroso. Bueno, después tenemos los aspectos de compliance, que hacen a todo lo que es legalidad, seguridad. La responsabilidad, que no tiene traducción al castellano, se llama accountability, responsabilidad, en algún momento alguien tradujo, que es el hacerse cargo y responsable de lo que se hace, y eso tiene que tener una trazabilidad y una asignación de responsables en todos los pasos del proceso, porque son procesos que tienen que tener en cada caso la posibilidad de ver quién lo hizo y que cumplió con los procedimientos establecidos. El aspecto de auditabilidad, transparencia, aspectos éticos también, como mencionábamos. Algunas acciones de gestión sobre la inteligencia artificial. Tenemos un soporte en el COVID-2019 con mapa de riesgos aplicables a la inteligencia artificial, el análisis de impacto de la privacidad de datos, el gobierno de los modelos y el gobierno de los datos. Hay todo un proceso de control muy relevante con lo que se llama el alineamiento de los datos y el gobierno de los datos respecto de estos temas que mencionamos, de calidad, de sesgos, de completitud, de anonimización. El algoritmo que incluya componentes de diagnóstico para detectar posibles problemas en forma anticipada.
Entonces, esa caja negra que no sea tan negra, que ya tenga sus controles cuando se va de ciertos límites. Y la evaluación recurrente de la eficacia de los algoritmos. Luego, desde el punto de vista del el hombre en el medio, el man in the middle, que existan controles para validar las decisiones de la inteligencia artificial versus las decisiones humanas. Hay tres niveles de decisión en inteligencia artificial identificados por Gartner. Uno es la decisión automática, que son procesos de bajo riesgo donde prácticamente la inteligencia artificial decide, y son pagos menores o pagos recurrentes, pagos frecuentes, y hay muy poca supervisión humana, pero hay alguna supervisión. Luego tenemos los procesos de soporte de decisiones que nos ayudan a elegir la mejor opción, pero siempre es bueno que haya un humano evaluando las alternativas. Y luego tenemos los procesos de mejora de decisiones, donde la inteligencia artificial, digamos, nos propone la mejor alternativa. Estos son procesos que pueden tener grandes riesgos en cuanto a un error de la inteligencia artificial y es bueno que ese hombre que esté en el medio pueda filtrarlos. Hay también situaciones como sistemas de video analytics que detectan no sé, un arma, por ejemplo, y digamos ya tienen la posibilidad de analizar millones de píxeles y ver un arma o una persona que quiere violentar un cajero automático y detectarlo mucho antes que el ojo humano de cualquier operador que está mirando las cámaras. O sea, el operador muchas veces se le pasan millones de cosas por delante y la inteligencia artificial lo detecta y larga la alerta, pero digamos, la larga a un humano para que el humano intervenga y vea y la verifique, porque evidentemente puede ser, a lo mejor es una pistola de juguete o que sea una cosa parecida y no se trate realmente de una amenaza real. Entonces, bueno, es importante que intervenga un ser humano antes de disparar el alerta a la fuerza de seguridad. Luego, también el aspecto de riesgos de ciberseguridad, ya que es un aspecto muy relevante en todo lo que hace a inteligencia artificial, porque, bueno, siempre hay quien quiera hacer mal uso de esto. Mirando al futuro, creo que debemos integrar estas tecnologías en nuestro perfil profesional. O sea, todos los profesionales en ciencias económicas tenemos que comprender, tener los conceptos claros y explorar y formarnos en esta oferta. Hay una oferta enorme de formación en Internet gratuita, de materiales, de recursos, de herramientas, de programas. Hay programas que, bueno, si a uno no le gusta programar, puede ponerse, digamos, hoy están desarrollándose algunas plataformas, inclusive vinculadas a inteligencia artificial distribuida, como OpenAI, que prácticamente programan con instrucciones del ser humano. Entonces, bueno, ya la programación quizás sea otra de las tareas que vayan a reciclarse en el futuro, porque hoy muchos de los componentes de programación en realidad son módulos que se integran y lo único que uno tiene que saber es qué hace el componente, con qué alimentarlo, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y bueno, estos recursos que permiten programar prácticamente mediante dictado, bueno, van a reducir evidentemente la cantidad de programadores que hacen programas de ese tipo y tendrán que hacer otro tipo de programas o utilizar otras tecnologías. Y aquí teníamos unas posibles ideas de negocio para proyectos a desarrollar. La idea era ver de poder abrir la cabeza y como comentaba, esto del blockchain nos da muchísimo juego para pensar en creatividad, sobre todo a los profesionales de ciencias económicas. Estamos hablando de un libro mayor, pero mucho más poderoso, porque decíamos, dentro de cada bloque podemos tener inteligencia artificial. Y entonces podemos guardar imágenes, podemos guardar videos, y el bloque, una vez que se cierra, queda sellado. Entonces podemos utilizarlo para notarizar una cantidad de eventos. Hoy el mercado
por ejemplo, europeo, paga mucho por tener la trazabilidad de productos y servicios desde su fuente de origen, tener de alguna forma asegurado que no existe trabajo esclavo o que existe, digamos, cultivos responsables, que no hay uso de herbicidas, etcétera. Todo eso se paga en el precio final del producto, así que es importante la trazabilidad. También está el tema de la huella de carbono y la contabilidad de la huella de carbono, que es un tema que creo que los profesionales de ciencias económicas deberían manejar esta contabilidad, que es una contabilidad diferente porque implica convertir a carbono todo lo que pasa por un proceso de negocios a nivel de detalle, pero tiene gran potencial. Luego tenemos otras ideas para integrar procesos EDI, de comercio electrónico, entre múltiples compañías. O sea, podríamos tener una contabilidad prácticamente automática entre distintas compañías a través de cadena de bloques, donde nosotros podemos estar generando un asiento en un lugar y el proveedor recibiendo, así como recibe la orden de compra, también recibe la contraparte del asiento y ya tenemos la conciliación automática entre nuestras operaciones. Lo mismo podría pasar con el banco, podría pasar con el gobierno. Hoy emitimos una factura electrónica que llega a la FIP, bueno, le podemos mandar el asiento para el registro del IVA o por el impuesto que corresponda, también automáticamente y ya tener nuestra contabilidad conciliada con todos nuestros stakeholders que rodean la compañía. Luego, el auditor de 24 horas, 7 por 24, bueno, es inteligencia artificial activa sobre procesos de negocios conocidos. Podemos estar detectando cualquier excepción que se produce en sistemas de compras, purchase to payment, P2P, compras a pagos, o order to cash, del pedido a la cobranza, sistemas de contabilidad. Ya hay desarrollos que analizan asientos de contabilidad para detectar con inteligencia artificial diferencias digamos, y encontrar excepciones para facilitar la tarea de auditoría. Después, inteligencia artificial para auditoría multiempresa sobre streaming de datos, o sea, datos que se van produciendo en vivo y podamos estar analizando en forma anticipada lo que ocurre y no, digamos, después del hecho. Y después otras aplicaciones en blockchain distribuido son los marketplaces, que son básicamente oportunidad de tener, así como en las criptomonedas, no tenemos un banco central. En un marketplace, imagínense un marketplace como, digamos, eBay o Mercado Libre sin un Mercado Libre, o sea, una operación directa entre los clientes. La aplicación funcionaría prácticamente igual, lo único que no tendríamos un centralizador de todos los procesos, ¿no? Entonces, evidentemente esa es la promesa de blockchain, lo mismo que ocurre con las criptomonedas, es lo que promete en los marketplaces, o sea, reducir los costos y agilizar los procesos, ¿no? Bueno, para hablar un poquito de algunas aplicaciones concretas en el campo de la administración, tenemos aplicaciones para detección de fraude, tenemos, bueno,